Soy Fray Jorge Betancourt, nuevamente en un programa Nací para Orar. Estamos en el tiempo cuaresmal y el Evangelio del segundo domingo de Cuaresma nos sugiere precisamente acercarnos a ese monte donde podemos contemplar la gloria de Dios. Quiero hacer lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, del 1 al 9. Habla sobre la transfiguración del Señor, pero en este evangelista, Marcos. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlo ningún batanero del mundo. Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir con aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo domingo de Cuaresma que se avecina, la Iglesia nos propone contemplar la transfiguración del Señor desde el Evangelio de San Marcos. Hay algo que tiene que quedarnos claro. Ya hemos meditado sobre este Evangelio en otros programas, pero desde el punto de vista del evangelista Marcos, queremos profundizar en algo bien interesante. Metanoia, conversión, transformación, cambiar de forma. Eso es lo que nos está pidiendo el segundo domingo de Cuaresma. Lo irán más adelante en sus parroquias, pero ahora yo quiero que reflexionemos juntos y que tengamos muy presente esas palabras: cambio, transformación, metanoia, signo de metamorfosis. Es un cambio, por eso te estoy usando palabras que en griego y en hebreo y en latín podemos conocerlas. En otros términos, nos vamos a dar cuenta de que es el cambio definitivo. Quitar esta forma actual y tener una forma nueva. Sus vestidos se pusieron tan blancos como ningún batanero, dice Marcos, podía dejarlo, como una lavandería podía lavarlos. Y se transfiguró, cambió su figura. Tan radiante, tan llena de hermosura, tan llena de luz. Como cuando una oruguita se transforma en una mariposa y tiene la capacidad del que se arrastraba, ahora puede volar. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio. Y Cristo se transfiguró frente a los representantes de la Iglesia. Allí estaba Simón, Pedro, Santiago y Juan. Ya te he dicho, estos personajes son los diplomáticos, los embajadores de lo que es el colectivo.
lo que es la iglesia, eclesia. Y ellos son los representantes. Pues aquí está la iglesia y está recibiendo una enseñanza. Se transfiguró. Cristo perdió su figura, cambió su figura. Hay un detalle dentro de los profetas que dirá desfigurado. No parecía hombre, acostumbrado al dolor. Esa es la figura a la que va a llevar Cristo al Calvario. Esa profecía de Isaías en el siervo doliente va a ser llevada hasta la consumación en el momento de la cruz, y ahora esa figura va a cambiar. Esa humanidad va a cambiar por una humanidad impregnada de divinidad. Y se reveló a la iglesia anticipadamente en la transfiguración, porque ese es el camino al que está invitado la iglesia. Y Simón Pedro tiene que transfigurarse, y Santiago tiene que transfigurarse, y Juan y Andrés y tú y yo, todos estamos llamados a esa cambiar de figura y dejar atrás esta condición doliente por una condición gloriosa. Es interesante, dice que se los llevó a una montaña alta. Podemos hacer paralelismo con el Calvario, donde subieron María y Juan. A eso es que te estoy invitando. En este segundo domingo de Cuaresma, te invito a transfigurarme. Te espero pronto. Familia orante, ya te hice la invitación. Ya estás invitado a transfigurarte tú también. Cuaresma es tiempo de transfiguración. Y lo que acabamos de escuchar en este pedacito del Evangelio de San Marcos, en que se menciona a una iglesia representada por los apóstoles que tiene una invitación a subir con Cristo a una montaña alta, tiene un paralelismo con el Cristo de la cruz, con el Señor del Calvario, el que estaba acostumbrado al dolor, el que llevaba sobre sí todas nuestras inmundicias, toda nuestra enfermedad, cargó sobre sí nuestro dolor. Ese subió a una montaña alta y se transfiguró. Me atrevería a lanzarte un reto. Toma un crucifijo en tus manos y mira la profundidad de sus heridas. Te invito, ve a una parroquia. En nuestras parroquias tenemos crucifijos muy grandes. Ahora estoy trabajando en Santa Teresita, en Santurce. En la entrada, en el atrio, hay un crucifijo muy grande. Como un gesto, contempla sus heridas. Pero esas heridas se convertirán en heridas gloriosas. Las que eran indicativo del dolor se van a convertir en indicativo de la gloria. El domingo de la octava pascual, el domingo del Evangelio de Tomás, el incrédulo, el domingo de la misericordia, serán para nosotros el contemplar esas heridas que una vez fueron manifestación del dolor, en heridas que se convirtieron en el testimonio de la vida.
las tuyas también, nuestras heridas, porque nuestras heridas por Él, por el Cristo, son curadas. A eso te estoy invitando, a una experiencia de conversión, una experiencia de cambio que nos enfrente a la enfermedad, al pecado, al dolor. Y como es Cuaresma, con limosna, con ayuno, con oración, podamos cambiar todo eso. La gracia actúa. Jesús invitó a Simón, a Santiago, a Juan. Los invitó y allí cambiaron sus vestidos, tan limpios, tan blancos, tan brillantes. ¿Cuándo vas a cambiar el tuyo? La Cuaresma ya está dando pasos. Estamos muy cerca del segundo domingo de Cuaresma y ahora es el tiempo en que te invito a la confesión, sacramento de reconciliación entre Dios y los hombres, en el que nos arrepentimos, en el que nos duelen nuestros pecados, en el que decimos nuestros pecados frente al confesor y allí, en aquel lugar que se llama confesionario, donde se lavan los pecados, donde se realiza un juicio, en el que tú sales inocente y el Señor toma un alma manchada por el pecado y la limpia. Saben que a veces bromeando con los jóvenes de la Júcar, la pastoral juvenil carmelita, yo les digo, ustedes deben ir al confesionario y saber que el confesionario es como una lavandería, donde entras sucio y sales limpio. Porque el que va a lavar nuestra túnica sucia la va a dejar tan brillante es Cristo. Y en el confesionario ocurre una acción sacramental en el que hay un juez que va a conocer nuestros delitos. Hay un abogado que va a interceder por nosotros. Hay un penitenciario que es misericordioso. Entonces, en ese lugar donde se limpian los pecados, el que entra sucio sale limpio, como nadie los puede dejar, porque solo Cristo es el que lava con una sangre y un agua de su costado abierto. A mí me gusta repetirlo. Capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Y al punto de la lanzada brotó sangre y agua. Y el que lo ve da testimonio, y su testimonio es verdadero. Así lo dice. Me emociona, me llena saber que no tan solo un testigo, el centurión, sino tú y yo también somos testigos de cuando se nos lavan los pecados. Cuando somos liberados del mal en el confesionario, donde el que entra puede salir brillante, con su rostro resplandeciente. Y Pedro, Santiago y Juan son la iglesia que aprendió dónde se perdonan los pecados. En ese lugar
donde el sacramento se ejerce y hay perdón y misericordia. Preparémonos después de estos cortes. Familia orante, el tiempo de Cuaresma, tiempo en que estamos llamados a transfigurarnos con Cristo. Uno de los himnos propios de la transfiguración, que la Iglesia lo celebra el 6 de agosto, habla de transfigúrame, Señor, transfigúrame. Con la fuerza de Dios nosotros podemos cambiar. Con esa gracia del tiempo cuaresmal, con la oración, con la limosna, con el ayuno, podemos cambiar. Es una invitación que hace el Señor a reconocer que hay tanto que podemos hacer para alcanzar la santidad y que hay cosas que nos impiden ser santos. Y el pecado reconocido y arrepentidos y confesado dentro del sacramento de la reconciliación nos capacita en ese momento para un juicio y un juicio de misericordia dentro del confesionario, dentro del sacramento de la confesión, en el que somos limpiados de nuestros pecados. Hay algo bien hermoso dentro del texto bíblico de Marcos y de los paralelismos de este texto, la transfiguración del Señor. Que el Señor se llevó a la iglesia consigo donde está el perdón. Que allí hubo un diálogo en el que posiblemente el sucesor que viene a ocupar el lugar del cabeza de la iglesia, que es Pedro, realiza un diálogo que no entendemos y que posiblemente está plagado de ignorancia. Qué bien se está aquí, Señor. Vamos a hacer 3 chozas. Vamos a quedarnos en esta gloria. Entonces se oye una voz desde lo alto, una voz atribuida a una teofanía, Dios que se revela, Dios Padre, que dice, es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y con esa frase abre una posibilidad a los hombres y mujeres para experimentar esa familiaridad con Dios. El saber que hemos sido subidos a la montaña alta. ¿A cuál? ¿A la de transfiguración? ¿A la del Calvario? ¿O a ese lugar tan alto donde Dios solo mora? Espérate, esa última frase no es mía, le pertenece a San Juan de la Cruz, que habla de que los hombres y mujeres orantes van escalando, van subiendo hacia un monte espiritual, subida al monte de Juan de la Cruz. Y ese lugar donde Dios solo mora, donde cambia su figura, donde hay metanoia y metamorfosis, donde hay conversión, ese lugar también es para nosotros. También es para nosotros el Calvario. También es para nosotros el monte donde Él se transfigura. Tabor, Horeb, Monte Carmelo para los carmelitas. Oh gloria de nuestro Dios, donde solo mora la gloria de nuestro Dios. Eso es para nosotros también. Por eso
cuando la voz desde lo alto se escucha diciendo, es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Es porque todo lo que va a anunciar nos pertenece. Las misivas, el Evangelio, la palabra, es para nosotros. Personalmente me llena de una alegría tan grande saber que el tiempo cuaresmal va a desembocar en esa experiencia, en esa grandeza de la Pascua, donde todo estará iluminado por una luz pascual, todo estará blanqueado porque Él vino a sanar los corazones destrozados. Así nos dice el Salmo. Así es. Él vino a sanar, Él vino a liberar, Él vino a cambiar nuestros pecados que aunque sean como la púrpura, blanquearán como la nieve. Nosotros. Y la iglesia tuvo que subir allí. Y la iglesia tuvo que dar testimonio. Y cuando en el Calvario la cobardía de los hombres no estaba allí porque Pedro lo abandonó, porque Santiago no estaba, ahí había una mujer llamada María que también representa a la iglesia, la embajadora por excelencia. Y Juan, el más inocente, el que tanto Jesús amaba, ahí estaba. Ese Tabor, ese Oreb, ese Carmelo, ese Calvario, ese lugar donde Dios solo habita, es para ti y para mí. Por eso, la misiva del cielo, la voz que se oye, habla de Él es mi Hijo. Ahora cuando somos parte de ese cuerpo, también nosotros somos hijos. Y podemos llamarle papito. Cuando los discípulos no sabían orar, le dijeron, enséñanos a orar. Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos tú. Y él le dijo, digan Padre, digan papá, digan papito, digan Abba. Para eso nos invita la Cuaresma, para transfigurarme, cambiar nuestra vida. Que el Señor les bendiga.